ciudad fragmentada es una ciudad físicamente segregada, socialmente injusta, económicamente despilfarradora, culturalmente miserable y políticamente ingobernable. Esta frase de Jordi Borja la planteamos el primer capítulo de nuestro podcast y queríamos partir con ella como para que no se nos olviden algunos conceptos, algunas ideas, siempre con el propósito de que este podcast tiene como misión ver el lado positivo o cómo podemos enfrentar estas disyuntivas que nos presenta el territorio, la ciudad. Así que hoy día nos presentamos con nuestro segundo capítulo de nuestro motivador podcast. Patricio, ¿quieres decir algo? Hola. Hoy día tenemos una grandísima invitada, una persona como arquitecta, una gran arquitecta, pero lo que más nos llama la atención de ella es su riqueza personal. Para nosotros tuvimos la suerte de ser profesores de Cintia Olate. Por ahí, varios años atrás. Y destacó por sobre todo su sangre, su motivación por ver la arquitectura más allá de la obra de arquitectura, ver el contexto, ver los rostros del territorio y poner en valor las cualidades del territorio. Así que nosotros aprendimos mucho de ella y hoy día se ha transformado en un símbolo de crecimiento para las nuevas generaciones de la arquitectura en la región. Así que yo quiero presentar a Cintia Ivette Olate Mitchell, aquí presente. Hola. Y quiero que nos cuentes, Cintia, un poco, antes de que te sumaras al mundo de la arquitectura, contarnos sobre tu historia. ¿De dónde vienes? ¿De dónde te criaste? ¿Cómo creciste? Profunda la pregunta. Bueno, yo creo que siempre me gusta responder esa pregunta comentando que antes de ser arquitecta me identifico mucho mencionando y siendo una mujer campesina que creció en una comunidad indígena. Entonces, mucho de lo que compone mi rol profesional de hoy tiene que ver, yo diría que en un 98% con lo que viene a ser mi pasado, mis raíces, que son esta persona rural, esta niña campesina que creció, no sé, cortando trigo con su familia, que participaba de ceremonias indígenas, sin saber que en algún momento de su vida iba a terminar como desarrollando arquitectura muy ligada al territorio. Eso soy. Súper la intro. Oye, bienvenida, Cintia. Antes de entrar en tierra derecha, porque tenemos harto que conversar, yo les quiero presentar la dinámica del vasito, ¿ya? Que va a transcurrir durante todo el programa y con ella vamos a cerrar con algunos conceptos que nos permitan integrar o revertir esta condición de fragmentada de la ciudad, que sería esta ciudad de los patos, ¿cierto? Una ciudad integrada, humana, y con todos estos ingredientes que vamos a ir descubriendo. Mira, aquí les voy a dejar una serie de papelitos. Durante la conversación, como si esto fuera una olla y se estuviese cocinando la ciudad de los patos, cada uno tiene la libertad de escribir algún concepto que quiera resaltar al final de la conversación. Discretamente, pues, lo anotamos, lo dejamos ahí y al final cerramos como con esos ingredientes que es el aporte que haces tú a esta ciudad de los patos, ¿cierto? Con eso, oye, le agrego, no sé, un poco de espacio público, de educación, de no sé qué, ¿cierto? Y ahí lo vamos al final cerramos con eso. Así que ahora entramos en tierra derecha. Cintia, ahora esta mujer campesina se transforma en una destacada arquitecta que tiene varios premios además. Cuéntanos tu trayectoria académica. Siempre encuentro como egocéntrica esta parte, como hablar de la trayectoria académica. Pero desde el punto de vista que yo lo denominaría como del ego, de los éxitos que he tenido, sí he tenido varios premios desde mi trayectoria académica en la universidad, luego premios en el extranjero, el Archiprix, por un proyecto. ¿Qué es el Archiprix? El Archiprix, como yo lo defino para que el público o cualquiera lo pueda entender, es como el mundial de los proyectos de título de arquitectura. En ese mundial participan distintos proyectos de arquitectura a través del mundo y mediante distintos filtros se seleccionan los 6 y los 10 mejores dependiendo de las categorías. En este caso, ese proyecto que se realizó conjunto a mis compañeros, con Tanzahar y Sebastián León,
Es un proyecto que me hace personalmente descubrir o reencontrar o cómo relacionar mis raíces con la arquitectura. Es un proyecto, un parque de regeneración en Boyeco, que está como la primera piedra que abrió como mi mundo de entender la arquitectura respecto a las comunidades indígenas. Boyeco, porque nos ven aquí de otros lados igual, Ujú. la Araucanía profunda de... Sí, a 15 kilómetros de Estupendo. la ciudad de Temuco. Sí, camino a Cholchol. Bueno, ese fue como uno de los primeros premios. También hubieron premios como en trayectoria académica dentro de la universidad, Espíritu Autónoma, más adelante Joven Talento Araucanía, Mujer Líder y otros. El último que obtuve fue por trayectoria en el magíster, también en relación a un proyecto de investigación que realicé, en donde ya con más herramientas académicas también puede destacar más qué tiene que ver la planificación con el mundo indígena, que es personalmente lo que a mí me mueve. Oye, te hago una pregunta para profundizar en eso. ¿Cuál es la clave para llegar a ese nivel de, no sé, de reconocimiento, si uno lo llama así, ¿cierto? ¿Qué hace que esta carrera no sea diferente a la que tuvimos todos, que somos personas promedio, normales, que transitamos por la academia y por la vida profesional? Pero tú, ¿qué ha hecho esta diferencia que te ha llevado a esos logros? Yo creo que el trabajo duro, ¿Ya? la persistencia, pero también entender que uno es un instrumento o un sistema que siempre tiene algo que aprender. Entonces, yo creo que cuando uno se pone como en esa parada, por así decirlo, de que siempre hay algo más que aprender, nos aporta a siempre construir en este rompecabezas de la arquitectura una pieza que te suma a tener un poquito más de conocimiento. Y yo creo que cuando uno tiene esa disposición de aprender del resto, tanto como de académicos como de actores sociales, en este caso de la comunidad donde yo crecí, puede proponer nuevas ideas o darle voz a estos territorios que de pronto no tienen voz, y eso es lo que por lo menos a mí me ha llevado a poder exponer distintas realidades y marcar la diferencia. No, igual esto me parece súper bueno. Estoy de acuerdo que si uno en lo que hace pierde el deseo de aprender, pierde esa hambre, está perdido. O sea, no, todo se vuelve una monotonía y un sinsentido. Ahora, los chicos, en los últimos años que me tocó hacer clases, se quejan mucho del contexto, que la cosa es difícil, que hay que transportarse. Tú además, Cintia, eres mamá. Vaya que sí. ¿Cómo se Sí. llama la Alice. Bendy? Alice se gestó en mi primer año de universidad ¿De de arquitectura. Sí. Wow. O sea, alumna destacada, con premios académicos, posgrado y con una hija de 13 años, 11. 11 años. 11 años, sí. O sea, absolutamente destacable y realmente un referente de que no nos quejemos tanto de nuestro contexto, porque se puede, si uno se entusiasma y lo quiere, lo va a lograr. Y sin ser de acá, de Temuco en este Claro, caso. Tu soy del Bull. pensión, arrendando ahí con... ¿Tenías familia acá en Temuco cuando llegaste o no? Cuando llegué a Temuco, que fue cuando estaba en octavo básico, 2008 si no me equivoco. Ya. Wow. ¿Y qué te viniste? Sí. ¿Interna, no? Me vine, estuve los primeros años hasta los 16 años con mi abuela materna. Ya. Después mi abuela materna ascendió al cielo y ahí ya comenzó la O vida al poniente, ¿cierto? Claro, sí. El territorio de las Quenches. Al Huenumapu. Al Huenumapu. Claro. Cintia, ahora pasando de esta mujer campesina que logró insertarse en el mundo académico, en este recorrido que has tenido, ¿cuál se transforma definitivamente el propósito? ¿Cuál es el propósito que le has encontrado a la arquitectura? Es heavy porque me pasa mucho que cuando entré a estudiar arquitectura, la perspectiva de lo que era ser arquitecto, uno siempre como que lo visualiza mucho la infraestructura, que voy a diseñar edificios bonitos, voy a ganar lucas, como que voy a ser entre artista y una herramienta técnica, se fue transformando. Voy a hacer un podcast. Claro, voy a hacer un podcast a lo largo de la carrera y el propósito siempre se fue transformando, pero creo que lo que mantiene como una línea recta, digamos, en todas estas transformaciones de lo que yo considero que es ser una herramienta de la arquitectura o arquitecto,
es que uno tiene que entregar un servicio para un bien a las comunidades, entregar un servicio como al ser humano, siempre como con un respeto al entorno. Pero esa transformación entre ser arquitecto y a lo que me estoy dedicando hoy en día, que es una de las tantas aristas que nosotros abordamos, tiene mucha relación con la planificación. Y aquí aprovecho de hacer mención honrosa a la ciudad de Los Patos, que mis profesores de taller 8, en aquel entonces el taller urbano, pero también mi profesor de ciudad y paisaje, como que me abre o me amplía la mente a entender que la arquitectura es una herramienta de transformación a distintas escalas. Y creo que en ese momento en el que yo entendí las distintas escalas y llego a la escala territorial, que es lo que me apasiona, entiendo de que hay distintos cambios que podemos realizar para el bien del humano, para el bien del entorno, para bienes culturales, para bienes políticos, si es que estamos en un buen escenario político. Entonces creo que la arquitectura finalmente es una herramienta de cambio, y la que yo decido abordar hoy en día tiene mucho que ver con esta mirada macro del territorio, que de una u otra forma incide en lo humano. Mira lo que te iba a plantear. Uh-huh. ¿Es importante la mirada del territorio para definir la arquitectura? Es justamente lo que estás planteando. 100% importante, porque creo que antes del humano está el territorio, y es justamente el territorio lo que le da identidad a la arquitectura. Entonces, si nosotros desconocemos el territorio, el paisaje, desconocemos inmediatamente la forma de habitar de las personas que están insertas en ese territorio, y empezamos a hacer quizás algo que tiene que ver con algo más plástico, que no identifica a quienes habitan estos lugares. Entonces, 100% que el territorio incide y es relevante al momento en el que planteamos la arquitectura. Pero, disculpa, ¿cómo defendemos eso en tiempos de donde está la necesidad de ser más eficiente, de industrializar, ¿cierto? De hacer todo más rápido, donde hay menos recursos? ¿Cómo nos damos el tiempo para entender el territorio cuando hay que hacer viviendas de emergencia, por ejemplo, que está pasando en Valparaíso, donde no se ha podido reconstruir? ¿Cuál es la respuesta a esa necesidad de urgencia desde esta visión? Claro, o sea, yo creo que la urgencia siempre mata un poco la arquitectura, pero yo creo que va en cómo también nosotros formamos profesionales, o nosotros somos profesionales, de entender que aún ante estas urgencias nosotros debiésemos tener pertinencia en los lugares. Sé que hay una pregunta más adelante que va a hablar de esto, pero si nosotros nos vamos como, por ejemplo, a cómo la arquitectura perdura a través del tiempo, cuando nosotros generamos esta arquitectura de emergencia que no respeta el territorio, la vida útil que tiene siempre va a ser poca. Entonces, la pregunta es, respecto a la emergencia, ¿qué queremos construir? ¿Queremos construir algo a corto plazo o queremos que la arquitectura dure a largo plazo? Es como el fútbol, ¿no? Claro. Deportes Temuco a punto de bajar a tercera. Así claro, ¿a qué apuntamos? ¿A ganar a corto plazo o a largo plazo? Claro, sí. Sí, y yo creo que igual entramos en temáticas interesantes, porque a corto plazo siempre estamos hablando, o la mayoría de las veces, de algo que es más desechable, y no sé si es nuestro propósito como arquitecto y arquitectura. Y bajo ese escenario, ¿qué le recomendarías a los docentes de arquitectura? Porque se trabaja mucho con el hecho figurativo, ¿no? Que esta figura arquitectónica bella que se implanta en un territorio, pero que no mira el contexto. Yo siempre les planteo a los chicos esta idea de que hay arquitectos que parten desde la obra de arquitectura y la comunidad y el medio ambiente se adapta a la obra de arquitectura. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿O cuál sería tu aporte a la docencia bajo esta mirada del territorio? Yo creo que esa siempre ha sido una gran pelea. Yo no sé si es que de pronto es un contraste entre visiones, como en la mayoría de las cosas en la vida, pero creo que la arquitectura es un sistema vivo, es lo que se plantea desde el urbanismo, es lo que se plantea desde cómo entendemos el territorio o nosotros como elemento vivo. Entonces creo que cuando uno plantea piezas de arquitectura o vemos arquitectos que desarrollan esto aislado de los sistemas que tienen al lado, siempre se va a llevar como una vida útil muy corta o algo que no es representativo o utilizado por la comunidad, y finalmente terminamos generando problemas a futuro. ¿Qué le recomendaría a los docentes con mi poca experiencia en docente? Y yo creo que este planteamiento va... No hemos hablado de eso. ¿Cuál es tu experiencia en docencia? ¿Con qué talleres has trabajado? Bueno, partí haciendo un taller 4, que era vivienda social, después partí haciendo taller 1, taller 2,
También hago ramos teóricos de territorio y sistemas antrópicos en la Universidad X, ¿se puede nombrar? Sí, por supuesto. En la Universidad Católica, en la Universidad Autónoma de Desarrollo, igual otros ramos teóricos, ciudad y paisaje, talleres, siempre trabajo con el taller inicial. Y también estoy desarrollando ramos teóricos en la Universidad de Concepción, pero en magíster. Y ese ramo me encanta porque es el ramo de interculturalidad, en donde ya se amplía el espectro de qué es lo que entendemos nosotros en la arquitectura como arquitectos, que pasan periodos en los que se relega mucho al urbano, pero fuera de ese límite tenemos el mundo completo lleno de arquitectura y Ya que dijiste paisaje. eso, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué opinas de las guías de diseño indígena, mapuche? Que yo creo que hay algunas de hace 20, 25, 30 años que yo creo que fueron buenas investigaciones, buenos Claro. aportes, pero hoy en día he visto que siguen saliendo guías de diseño Claro. de estos pueblos originarios. No sé, ¿qué te parecen? ¿No? A mí me pasa mucho con las guías de diseño en general. Sí, bueno, en general, claro. Sí, la guía de diseño mapuche, que siento que se tiende a prototipar una forma de habitar. Ya. Creo que las guías de diseño mapuche debiesen más a futuro apuntar a metodologías de cómo se comprende el territorio, cómo la arquitectura debiese dialogar con esta cosmovisión, más allá de entregarme básicamente un manual, un diccionario de decirme cómo replicar sistemas constructivos o replicar formas, Claro. porque ahí volvemos a caer a lo mismo que es lo plástico de la arquitectura. Lo interesante es cómo se relaciona con el habitante y con el entorno. Y disculpa, tengo otra pregunta sobre el tema de, tú estás haciendo clase en 3 universidades, ¿cierto? En el sur, ¿cierto? ¿Sientes que la formación, las líneas son muy similares? ¿Que hay otro tipo de estudiante que sea diferente o es el mismo que uno conoce, ¿cierto? En este universo. Yo creo que los estudiantes son diferentes para bien igual porque... Estoy hablando de las universidades, ¿cierto? Sí. Como distintas líneas formativas. Sí, son distintas líneas formativas porque también vienen de contextos arquitectónicos distintos. Siento que las escuelas de arquitectura tienden a resolver o diseñar para el medio en el que están insertos. Y ahí como haciendo esta vuelta a la región de la Araucanía, creo que muchas veces en las escuelas de arquitectura, o al menos en el pasado, se intentaba replicar sistemas educativos de otras universidades quizás más al norte, cuando el estudiante de arquitectura del sur de Chile se enfrenta a problemáticas distintas, igualmente valiosas, y ahí creo que hay un aspecto súper importante en que considero de que el alumno de arquitectura de Temuco es diferente para bien. Te hago una pregunta que una vez conversaba con alguien. ¿Puede un estudiante de Temuco del sur llegar a ser un rascacielos en Nueva York? ¿Qué esperarías tú? ¿Piensas que podría llegar si alguien lo pretende a eso? ¿O qué esperarías tú de uno de tus estudiantes, por ejemplo? Bueno, yo creo de que respecto a ser un elemento técnico de que un estudiante de Temuco sí puede resolver un rascacielos, yo creo que cualquiera puede resolver un rascacielos. De hecho, es como lo clásico de la arquitectura, y la pregunta yo la plantearía a la inversa. Ya. ¿Puede alguien que diseñe un rascacielos en la ciudad de Nueva York construir un sistema que dialogue en el territorio de Temuco? Buen planteamiento. O sea, yo creo que la respuesta es no. Entonces, quizá hacia allá va el futuro igual, en donde ya empezamos a colindar, a coexistir con tantas otras formas de habitar, que la pregunta es si el arquitecto del mañana puede resolver esas diferencias, o quiere resolver esas diferencias. Yo siempre he pensado también con toda esta cuestión de lo local, ¿cierto? La formación, está súper bien eso, la noción del territorio, la comprensión, la componente humana, pero también otra parte, Mr. Jekyll y Dr. Hyde me dice, se necesitan edificios de oficina, Claro. Se necesitan viviendas masivas, se necesitan centros comerciales, se necesitan, no sé, ¿te aparece cuando te aparece esa idea ¿quién la responde? Sí, yo creo que, y de hecho ayer estuve en una reunión donde le hicieron exactamente la misma pregunta. Ya. Y voy a responderte también algo muy similar que tiene que ver con que yo creo que las necesidades siempre se van a ir perpetuando a través del tiempo, pero lo que debiésemos cambiar es la forma en la que enfrentamos cómo resolver esas necesidades. Porque es distinto, por ejemplo, diseñar un edificio, no sé, en el límite urbano, frente a una comunidad indígena, ¿Ya? respetando solamente la UBUC,
a plantearse, oye, ¿cuál es el distanciamiento que yo tengo que tener respecto a este límite? ¿Es pertinente que yo haga las vistas de este edificio, no sé, a un espacio de significancia cultural, que es como lo que pasa en Padre Las Casas, donde Ya. en algún momento vivía en una torre de departamento en donde mi vista era al Rehue? ¿Era pertinente darle esa orientación al edificio? Quizás podía construir el edificio, pero podía darle una orientación que tuviese un poco más de resguardo respecto a lo que está sucediendo al lado. Entonces, yo creo que la respuesta tiene que ver en cómo me planteo resolver las cosas, no en quizás dejar de Ya, pero resolverlas, ahí hay una cuestión por ejemplo. delicada, ¿cierto? Tú dices este edificio inmobiliario, ¿cierto? Claro, Miran con ventanas, bueno, un edificio claro. donde puede hacer ventanas, ¿cierto? Para no tener recintos mediterráneos, mirando al Rehue. Tocó mirar al Rehue, no es que los departamentos se vuelquen a los Rehue. Ujú. Eso es una falta de consideración, Sí, ¿sí? yo creo que sí, pero es una falta de consideración también desde nuestros instrumentos de planificación que no proponen zonas de resguardo, Claro. buffer, espacios públicos o algo que sea más planar respecto a cómo me alejo, distancio o coexisto con ese espacio que es distinto al Es que ahí uno con le el otro. pegaste, creo yo, que ese es el Cintia, tema. dices que has trabajado en 3 universidades en temas académicos. Ajá. ¿El tema mapuche se toca? En algunas universidades con más potencia que en otras. ¿Ya? ¿Es relevante como un tema académico? Yo creo que sí. Creo que es relevante como un tema académico, más allá de lo mapuche como tal, a secas, las perspectivas interculturales. Y creo que es mucho más importante en nuestro país, en donde la interculturalidad es súper potente de Arica a Punta Arenas. Pero particularmente en las escuelas de arquitectura de la región del Biobío y la Araucanía, el tema mapuche yo creo que siempre va a ser un tema, porque es una cultura que no se extinguió, es una cultura viva. Entonces, si es que nuestros habitantes existe un alto porcentaje, y aunque fuera menos, aunque fuese una minoría, como arquitecto siempre me voy a ver en la obligación de cómo voy a plantear coexistir con estas diferentes formas, más aún cuando evidentemente existe un conflicto. Y si yo quiero mitigar ese conflicto, evidentemente tengo que tomar acciones distintas a las que se tomaron en el pasado, y para eso tengo que tener conocimiento de lo que sucede al lado, de quiénes son mis vecinos, cómo viven estas comunidades, etc. Hay otros temas en los planos reguladores que quieren convivir con las comunidades y que no se llegan a acuerdos. En eso Sí. tiene experiencia al respecto. Últimamente he tenido la oportunidad de realizar distintas investigaciones, particularmente en la región del Biobío. Y no solo en la región del Biobío, o sea, yo creo que acá en el caso de Temuco igual tenemos, no sé, distintas propuestas de planes de reguladores, muchas veces de espacios públicos, que cuando pasan por la consulta indígena nos podemos llegar hasta 7 no consecutivos. Y yo creo que ahí existe un problema, uno, en que tenemos procesos que son demasiado consultivos respecto a si te gusta o no te gusta. En cuando uno se pregunta por qué el proceso no es integrativo o participativo. De codiseño. Exactamente. Y quizás ahí los no serían menos y pasaríamos a tener más sí. Después vamos a seguir tocando el tema, a lo mejor nos aparece en el vasito mágico donde tenemos algunos conceptos. En tu vida académica tuviste experiencias con otras culturas. Creo que usted es parte también de los 100 alumnos que han viajado a Medellín. Sí. Cuéntanos, ¿qué te dejó la experiencia de Medellín? ¿Qué nos aporta como arquitecto, en tu formación como arquitecto, como estudiante? ¿Qué te dejó? Lo que se pueda contar en un podcast. Sí. ¿Cierto? Ah, perfecto. No, sí. Dejó muchas experiencias interesantes, pero desde la arquitectura y la planificación, yo creo que una de las cosas que más me impactaron es cómo mediante el espacio público se pueden equiparar realidades, generar oportunidades, pero lo que más me quedó como impregnado y que me lo guardé en el bolsillo para utilizarlo después en mi vida profesional, porque espacios públicos vemos muchos, equipamientos también vemos muchos, es la vida que se le dio a ese lugar, involucrando a las comunidades dentro de estos diseños de espacios públicos o reconociendo las realidades que debiesen tener desde el programa de arquitectura, cómo se plantean estos espacios públicos. Entonces yo creo que cuando uno hace que lo que sea que construya, sean espacios públicos, procesos de planificación, edificios, nazca y le pertenezca a una comunidad, además de asegurar su vida útil, perpetúa una realidad positiva en estos lugares. Y yo creo que eso es lo que más me traje acá guardado en mi bolsillo para mi rompecabezas de arquitecto. Entonces,
Hablaste harto de espacio público. Sí. ¿Qué tiene que ver el espacio público con la obra de arquitectura? Yo creo que la palabra como tal lo define. Creo que la arquitectura, existe ese límite en donde la arquitectura es privada, en donde existe Claro. un límite que de la puerta hacia adentro existe una realidad, pero de la puerta hacia afuera, espacio público, esa palabra público en donde todo lo comunitario puede coexistir es la clave. Porque no vivimos solo del límite privado hacia adentro. El límite público hacia afuera le pertenece a las comunidades, le pertenece a los ciudadanos, a los distintos habitantes, y es donde también se interrelacionan distintas culturas. Entonces, sin el espacio público, distamos muchos lazos sociales que tienen que existir para que la sociedad coexista. ¿Cómo se vive el espacio público o si existe ese concepto en el sector rural? ¿Es un guillatú, es un espacio público o cómo podemos llevar estos conceptos para entender la ruralidad? Es súper interesante esa pregunta. Yo, por lo menos cuando he enfrentado proyectos con los alumnos de espacios públicos rurales, la pregunta que yo les hago, ¿qué espacios son comunitarios en las ciudades y qué espacios son comunitarios en las áreas rurales? Y Ya. es donde nos damos cuenta de que quizá el concepto de espacio público no se aplica como tal, pero sí donde se establecen relaciones comunitarias. Relaciones comunitarias en torno a la minga, relaciones comunitarias en torno a los guillatunes, relaciones comunitarias en torno a coser sacos, a cultivar, a cosechar. Entonces ahí es donde entramos en otras dinámicas. Claro. ¿Qué es lo que tengo que conservar en un espacio rural para que se den acciones comunitarias? Tiene que ver mucho con la agricultura, con la cultura, con la cosmovisión. Quizás no tengo que diseñar un espacio público, pero tengo que resguardar donde se dan acciones comunitarias. Y así como no existe este concepto, que está perfecta la respuesta de espacio público, el concepto de espacio privado, ¿cómo se podría traducir en el territorio rural? ¿O se mantiene Sí. como espacio privado? Bueno, o espacio íntimo quizás, no sé. Yo creo que el espacio El fuego. privado en la ruralidad, en contraste con el espacio urbano privado, es súper diferente. O sea, yo puedo decirte que el espacio privado, no sé, de un vecino, su espacio de propiedad son 15 hectáreas. ¿Es privado solo de él? No. Porque yo cruzo el cerco, cruzo por su río, compartimos los suelos. Entonces, creo que lo privado en la ruralidad es mucho más mínimo respecto al urbano, porque por lo menos acá en la ciudad de Temuco mi vecino no se mete a mi patio. Quizás tiene que ver más con el acto casi del fuego, eso es la intimidad, o eso tampoco es tan privado. Llego yo donde mi vecino y llego y paso, el espacio rural tiene estas puertas abiertas, así, ¿o no? Yo considero que sí. ¿Sí? Yo considero que sí. Porque existe otra relación, es otra dinámica, son otros tiempos también. Otros tiempos me refiero al tiempo de cómo se habitan los lugares, allá los tiempos son súper lentos, uno vive más pausado, siempre dialoga con el vecino, lo invita a tomar mate, qué sé yo. Si es que tengo la mesa puesta, siempre va a ser parte de mi mesa, entonces las dinámicas son distintas. Genial. Volviendo un poco al concepto de este espacio público y arquitectura, tenemos el mundo académico, sabe transmitirle un mensaje a los estudiantes, a los docentes, a los arquitectos. ¿Qué le podríamos decir a los arquitectos que ya están en el mundo laboral sobre el espacio público? Yo creo que lo hagan a conciencia. Es una de nuestras líneas que nosotros consideramos fundamentales en la arquitectura, que no se le da el énfasis que se merece. Sí, yo creo que igual existe una delgada línea entre la frase que nosotros, quizás los que estamos reunidos en esta mesa, nuestros auditores, de lo que es espacio público, porque ¿qué es el espacio público? Nosotros en su ciudad, nuestra ciudad de Los Patos, por supuesto que... Es una ciudad colectiva, ¿sí? Claro, Hay que construir. Perfecto. Nuestra ciudad de Los Patos, el espacio público está construido desde el ideal, ¿cierto? Desde lo positivo. Entonces, a todos aquellos arquitectos que tienen la responsabilidad, más que la posibilidad, porque siento que es una responsabilidad de diseñar el espacio público, debiesen hacerlo muy a conciencia y entender quién lo va a utilizar. Un buen espacio público es distinto a un espacio público. En la ciudad latinoamericana el espacio público es símbolo de segregación, que es uno de los puntos que partimos con el espacios públicos segregados, residuales, con poca posibilidad de uso, con baja mantención. Y si uno se dedica a estudiar los espacios públicos, se da cuenta que son símbolos del estrato socioeconómico. Sí, es cierto.
¿En eso cómo podemos mejorar? ¿Hay políticas de Estado? Yo creo que más ahora que antes. Sí. ¿Eres del gobierno? No, yo Señora ministra. soy apolítica, la verdad. Sí. Siempre que me preguntan de qué tendencia política soy, yo respondo soy mapuche o soy Ya. campesina. Creo que no hay tendencia política que nos aborde. Genial. Sí, Está bien. sí, pero hablando como desde las políticas públicas de espacios públicos, yo creo que sí, por supuesto que se ha avanzado en procesos más participativos, qué sé yo, pero creo que más allá de generar una evidente mejora en las políticas públicas, se debiese generar una evidente conciencia en las personas que diseñan el espacio público o quienes se hacen responsables de entregar un bien mayor a las comunidades. Hay un punto, la última parte de la frase que nosotros leemos y que le leíamos a nuestros alumnos, que dice políticamente ingobernable. Uno podría decir que con las comunidades se ha transformado un concepto políticamente ingobernable. Yo creo que es un tema fundamental y creo que incluso es un pilar que antecede el diseño del espacio público, la arquitectura, que tiene que ver con una palabra clave que dijo el profe Pato, porque ahora es el profe Pato, que tiene que ver con la gobernanza. Entonces, si es que existen espacios ingobernables, ¿qué hicimos nosotros como profesionales o qué hicieron las políticas públicas para que esos espacios fueran ingobernables? Y yo creo que esa es la base de todo, porque cuando nosotros vemos diseños de espacios públicos de repente bastante genéricos, ¿por qué no se están utilizando? ¿Por qué no están siendo gobernados? O de repente, no sé, vamos viendo espacios públicos que para la conciencia de muchos son espacios mal diseñados, que tienen huertos urbanos, que tienen espacio de feria La Espulga, o espacios que quizá no vienen a ser como de estos manuales de cómo construir un espacio público, que muchos vienen de dinámica o de referencias que son muy ajenas a la realidad de Latinoamérica o muy ajenas a la realidad de la región de la Araucanía. Yo creo que nos hace falta un poco mirar cómo se habita, cómo se gobiernan los espacios colectivos, cómo habita la gente que está en comunidad para entender cómo diseñar un espacio público y que se gobierne. Ahí yo tocaba el ejemplo en el capítulo 1, hablaba de esta plaza que se destruyó a los 2 meses que diseñé, que yo, según yo, estaba hermosa, preciosa, pero no le pregunté a nadie. Pero también tengo ejemplos de plazas que he diseñado que están hermosas. Y la diferencia entre una y otra fue en que hubo participación de la comunidad. Y las que hubo participación de la comunidad, hoy día las plazas están absolutamente bien funcionando. Y las que no participó se sintieron obviamente con una imposición. Por supuesto. Y ahí eso tiene mucho que ver con la gobernabilidad del trabajo con el territorio. Cuando uno involucra a la comunidad, el resultado es diferente. Oye, me lleva esto a un concepto que es el tema de los programas del espacio público. Porque espacio público, urbanismo son palabras como gaseosas, grandes, ¿cachai? Estaba pensando con lo que tú hablabas, los programas, porque un espacio público no es hormigonar y poner unos alcorques con árboles, ¿cierto? Ni dejar una explanada simplemente de pasto, sino tiene un programa y un usuario atrás. Entonces, ¿qué opinas? Bueno, a los dos la pregunta de estos programas que se han introducido en el espacio público. Te hablo desde la típica multicancha, el skatepark, los circuitos de calistenia, los juegos infantiles, los huertos urbanos, áreas de permanencia X. ¿Qué opinan de la relación? Porque se habla de espacio público, pero depende de qué tiene. No es lo mismo un espacio público de un skatepark que con un huerto urbano. Ahora hay programas que yo creo que también son medio raros, ¿cachai? Medio forzados. El huerto urbano no funciona en todos lados, por ejemplo. O las máquinas de ejercicio. O las máquinas de ejercicio que llevamos 20 años poniendo la misma máquina, el set de 3 máquinas, ¿cierto? En un círculo de gravilla. Me tocó estar a cargo de un proyecto en que el municipio nos pedía 2 canchas de fútbol. Para que entraran esas 2 canchas de fútbol había que rellenar un humedal. Qué lindo. Ya. Y eso está en el programa, para la gente que no sabe. Claro, eso está en el programa, 2 canchas de fútbol, y nosotros dijimos, señor alcalde, no se puede, porque eso significa matar un ecosistema. Entonces lo que hicimos fue proteger el ecosistema con pasarelas, con puentes, para que la gente los pudiera disfrutar, y la cancha se eliminó. Y convencimos al alcalde que no se podía. Hay un temazo ahí, Pato y Cintia, porque
cuando uno diseña como consultor, ¿cierto? O como arquitecto, generalmente a uno se le entrega un programa para que la gente Claro. sepa igual en la casa. O sea, tienen, no sé, 5.000 metros cuadrados, como dice el Pato, hay que meter 2 multicanchas, un skate park, una zona de juegos infantiles, una zona de ejercicio, un estadio, ¿cachai? Entonces ahí, que a mí me gusta mucho la parte del funcionario público, porque él construye el programa. Claro. Muchas veces el arquitecto, el consultor que está del otro lado, que le llega ese encargo, le pasa lo que dice el Pato. O sea, tengo un programa, chuta, que no funciona, po. Me estáis pidiendo cosas que no tienen nada que ver, ¿cachai? O creo, de ahí uno empieza a hacer las participaciones ciudadanas y esto se va modificando. La gente te dice, oye, en realidad nosotros lo que queríamos era los juegos para el adulto mayor, Claro. un único circuito de tener puros viejitos en el barrio. Sí, yo creo que ahí hay un temazo igual porque uno también como arquitecto tiene la responsabilidad de ser ese agente de cambio que se enfrenta, no sé, al alcalde o a la comunidad y tiene que generar un diálogo porque justo estamos al medio, por eso somos una herramienta técnica, porque igual en algún momento quizás el arquitecto tenía más libertad de diseñar lo que él estimaba Claro. conveniente. Eso ya no es así. Ya no es así. Y lo importante es, como en el ejemplo que dio Pato acá, es cómo yo defiendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, aunque el programa sea bastante rígido y ahí hay que ser valiente y darse el trabajo también. Darse el trabajo de cambiar las cosas y eso requiere un poquito más de Mira, tiempo. y ahí, disculpa, ahí hay una gracia de lo que hacíamos con el Pato cuando era alumna de nosotros y en el taller, que el estudiante desde el indicador, desde la observación, desde los fundamentos de los datos y los intangibles, construía sus programas. Claro. Porque se enseña arquitectura, hay que hacer, no sé, una vivienda, 4 dormitorios, 2 baños, por decir un ejemplo, o un centro comunitario con 2 salones multiusos, baños, zona administrativa, hágalo. Pero en este taller, bueno, cuando hacíamos clases, ¿cierto? Se intentaba hacer eso, que el estudiante encontrara este programa y lo defendiera. Claro. Y lo validar ante la comunidad. Porque ahí fue Claro. una vez nos pasó que la comunidad dijo los huertos urbanos no nos sirven. Claro. Súper bien. Sí, po. Y tuvieron que Sí, po. replantear los huertos urbanos porque Claro. era una idea Prestada de otro lado, po. prestada Claro. que se instalara en un lugar que no correspondía. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? ¿Querían, me acuerdo, flores o no? Los huertos urbanos decían porque los terrenos que ellos tenían eran grandes y tenían sus propios huertos y no iban a ir a otro lugar. Claro, a la plaza a sembrar si tenían más dos patios. Entonces claro. sí podían tener huertos de flores para poder cultivar flores, venderlas y tener una pequeña pyme comunitaria. Pero ese fue un aprendizaje tremendo para nuestros estudiantes de cómo la comunidad le hizo aterrizar una idea prestada. Hoy día estaba viendo un proyecto en Medellín, en la Universidad de AFIT, que era un espacio público, no me acuerdo cómo se llama el proyecto, pero era un parque que recuperaba el agua. Ese era su programa. A través de distintas instancias, el agua como cauce, el agua infiltrándose en el suelo, el agua como espejo de agua, no sé. Y ese era el programa, no tenía juegos infantiles, multicancha, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí tenemos un tema de aquí al futuro, como de revisar los programas antes de formular estos diseños, po. Claro. Porque no puede todo llevar juegos infantiles, po. No puede todo el espacio público llevar máquinas de ejercicio, po. No sé. Yo creo que ahí es como relevante esa misma metodología que ustedes hacían en el taller, que tiene que ver con darse el trabajo de hacer el trabajo. Eso quiere decir que desde el levantamiento de información, yo hago que los proyectos sean pertinentes al lugar. Entonces, si es que no se realiza esa etapa preliminar de reconocer el lugar, probablemente acepte el programa que me entreguen en cartera y yo me pongo a desarrollarlo, ¿no? Pero ese es el camino fácil. Oye, yo quería irme también para atrás con volver una Ahí atrás. nos va quedando poco tiempo para que hagamos la dinámica. Sobre que ahí nos vamos a la participación ciudadana efectiva. Porque como tú dices, porque el municipio, la institución pública puede ir, juntar cita, reunión, llegan 3 personajes y se define el futuro del proyecto. Claro. Eso no, como dice el Pato, y después se llega con render y con maquetas a la comunidad y nadie tiene idea de qué se trata, ¿cachai? O sea, ahí hay una complejidad de la participación que por eso es tan complicado y por eso se hace poco, se hace mal generalmente, de tenéis que llegar al último rincón y no mandando una encuesta por internet, ¿cachai?
bueno, ese era un temita. Ahora, Da mucho espacio a la ética, a los procesos de participación que Sí. tenemos. Y quizás claro, no debiese ser solo de la ética la responsabilidad. Quizás debiesen instrumentos que obligaran a la gente a hacerlo. Por ejemplo, en la consultoría que hicimos un tiempo, nos pedían 2 talleres, nosotros hacíamos 3, porque con 2 no era suficiente Súper. en la metodología. Nos pedían los talleres solamente, nosotros hacíamos un encuestaje, íbamos puerta a puerta con que nos contestaran una encuesta. Y eso nos determinó absolutamente una cosa distinta de lo que nos proponía el municipio. puta, el taller, yo creo que está hay otra forma ya, yo creo que cada vez llega menos gente, la gente igual está cansada de que le pregunten tantas Sí. veces, a veces la gente ha estado en talleres sobre el mismo terreno, yo creo Claro. que hay que ahí variar un poquito, porque así Sí. la convocatoria, bueno, y tenéis que acomodarte a qué hora van a dejar al hijo al colegio, las personas, ¿cierto? A qué hora van a cocinar, ¿cachai? Tenéis que hacerlo. Claro. Hay que cambiar las Hay metodologías. algo que transformar. Claro. Pero bueno, para seguirlo conversando en el podcast, ahora vamos para ir cerrando, ya estuvo buena la conversa, pero esto no ha terminado. Vamos a la dinámica del papelito. Acá se anotaron varios conceptos que los voy a ir sacando yo y no sé cómo lo hacemos, pero si alguien quiere comentar, se da la palabra. El primer ingrediente para esta ciudad de Los Patos es el espacio público. Debe llevar. ¿A favor o en contra? Por supuesto que debe llevar. Le debe llevar. Ahí a mí se me olvidó, no, lo voy a rebobinar más en otro capítulo, pero hay una frase muy linda sobre el espacio público. Es un espacio democrático donde todos somos iguales. Y eso le da todo el sentido que puede tener una comunidad, donde todos somos iguales. Hay una frase que dijiste, Cintia, que me quedé pegado. Equiparar realidades. Hermoso. ¿Quieres profundizar? El espacio público como herramienta para eso, parece que. Equiparar realidades. Claro que equipara, es que, y por la referencia también que estábamos analizando en Medellín, equipara realidades porque, como bien dijo Pato, nos genera una situación social en donde nosotros nos podemos interrelacionar el uno con el otro. De pronto, desde lo no público, desde lo privado, desde la vivienda hacia adentro, la realidad es tan distinta, en donde claramente ahí aún no hemos podido equiparar realidades. Entonces, si ya conocemos una herramienta, que es esta, que sí equipara realidades, que sí genera una cohesión social, claramente es un buen ingrediente. Claro. O sea, de partida en el espacio público nos vemos, ¿cachai? Y hay partes de la sociedad que ni siquiera se ven en toda su vida. Funcionan en un sector de la ciudad, otros en otro, ni siquiera se ven. ¿Cachai? Menos hablar de interactuar, de cohesionar. Oye, vamos a seguir con otra. Tenemos varios. Funcionó la dinámica. Perspectiva intercultural. Como ingrediente. Es que yo, en algún proceso participativo, la perspectiva intercultural me caló profundo porque fue multicultural. No voy a nombrar la localidad, quizás quienes conocen bien la región van a saber cuál es, pero teníamos que desarrollar la plaza de acceso de una comuna multicultural. Y en los procesos participativos no necesariamente estaba la multiculturalidad. Y el día en el que presentamos el proyecto de esta plaza multicultural, hubo una cultura que no se vio representada. De las 3, 2 estaban representadas, pero la tercera no estaba representada y el proyecto se bajó y punto. Y yo creo que ahí hay que tener una tolerancia de entender que hay que... ¿Estaba representada en la forma de hacer las cosas o en el programa? ¿Cachai? Como lo que hablábamos. En la forma, en el programa, en los colores. Pero todo le parecía mal. ¿Sí? Poco equitativo. Como por qué esta cultura predomina y no la mía. Entonces la idea es que la multiculturalidad se viese representada de igual forma, que no predominara bajo ningún gesto, símbolo, color, ninguna por sobre la otra. No. Pero a medida que las ciudades crecen y que nos vamos encontrando con otros territorios, la perspectiva intercultural está cada vez más presente. Y está cada vez más presente desde que la ciudad llega a los otros territorios con otras culturas, como también por procesos educativos en que las culturas se tienen que trasladar a las urbes. No solo los bordes se tienen que transformar en lo intercultural, las zonas urbanas también tienen que acoger
la interculturalidad. Pues, y yo creo que ahí estamos en un proceso como de modernización y de interacción con esas cosas. Los veo el ejemplo. Interesante. T mapuche. ¿Territorio o Territorio taller? mapuche. Territorio mapuche. ¿Quieren opinar ustedes del No. territorio mapuche? Territorio mapuche siempre. ¿Está bien el concepto? ¿Territorio mapuche? A mí me gusta la palabra territorio. Es abrumador. ¿El mapudungún cómo sería el territorio mapuche? Depende. Pero más me gusta la palabra territorialidad mapuche, que tiene que ver cómo habitamos el territorio, más allá de la extensión de territorio que Territorio aborde. es como muy físico. Sí, territorio. El territorio está claro. como muerto, ¿no? Como un plan, como una delimitación. Y además que el territorio, el territorio lo delimita conforme su sistema de crianza, conforme el sistema educativo que haya tenido. Entonces el territorio mapuche para mí es un temazo, porque ¿qué es el territorio mapuche? Es vasto. Ya. Podríamos decir que Gualmapu es el territorio mapuche que aborda hasta Argentina. Pero cuando hablamos de territorialidad mapuche, estamos hablando de cómo estamos habitando nuestro lugar, nuestra comunidad, y cómo nos vamos interrelacionando también con estos bordes de pronto. Ahí sí que hay que hacer una guía de conceptos, porque si tuviésemos, estoy deseando, pero si tuviésemos claro esos conceptos, todos, chilenos, mapuche y argentinos, a lo menos, nos entenderíamos, o sea, lo que tú dijiste, el territorio mapuche es hasta Argentina. Claro. Y territorio, yo creo Gualmapu. que es una de las cosas que más he estudiado desde lo que significa, como tú dices, la palabra territorio, porque territorio de esta definición como occidental o colonial viene de delimitación de suelo. Claro. Pero el territorio para el mapuche, territorio es coexistir, es uno contigo, no es distinto a un ser humano, usamos los mismos campos energéticos. Entonces, ya de entender la palabra territorio desde perspectivas distintas, estamos generando arquitectura desde un concepto que es totalmente distinto uno del otro. Bacán. Debiésemos entender de ambas formas, yo creo. Bueno. Ojalá solo mapuche. No, eso es una broma, perdón. Hay otro ingrediente aquí que debe tener la ciudad de los patos que le vamos a echar a la olla, que es el codiseño. Lo puse yo, pero si lo quieres comentar. Paso O lo palabra. sacamos. No, yo creo que tú no tiene deberías que llevar. comentarlo. Por supuesto que tiene que estar. Tiene que ver totalmente con los procesos participativos que estábamos diciendo. Es lo que hemos estado hablando, que como un proyecto, si nace realmente de la comunidad y de dar realmente un análisis ambiental, el proyecto original puede mutar absolutamente. Y hay que replantearse presupuesto, metodología. Es completamente el codiseño tiene una implicancia que hoy día yo creo que está siendo más que nada decorativa, más que estructural, más que para cumplir con un proceso que se propuso el Estado de Chile. No estamos hablando del gobierno, estamos hablando del Estado, las metodologías que tienen los servicios públicos para captar las metodologías de participación. Sabéis que yo quería decir un tema porque también para nuestros amigos, colegas y otros profesionales que están en los servicios públicos, hay algunos que lo hacen bastante bien, algunas instituciones, no personas, instituciones, y otras instituciones bastante mal. Más encima tenemos, todos lo hacen distinto. El Servio te pide una metodología, el MIMBU te pide otra, el MOP te pide otra, Mideso te pedirá otra, ¿cachai? Para el que tú le hagas tiene unos términos de referencia distintos. Entonces, eso también hace que esta cosa tenga buenos resultados, porque los hay, y otros pésimos. Pero hay instituciones que tienen buenos términos. Había puesto arquitectura desde la comunidad, que estamos lo mismo. Claro. ¿Dejamos los dos o nos quedamos con uno? Veamos cuál. Ya, aquí dice programas del espacio público, que lo hablamos al final. Y coexistencia. Codiseño, coexistencia, ¿cierto? Van en coformulación. Debemos formular juntos, diseñar juntos para coexistir juntos. O sea, a mí me gusta harto la palabra coexistencia porque nos obliga a entender que somos distintos. Y yo creo que muchas veces la arquitectura, por distintos temas, o sea, sin culpar a nadie, procesos históricos, económicos, qué sé yo, tiende a homologarnos como ciudadanos. Y yo creo que ese es un error.
partiendo como del diseño de las plazas, de estas coloniales que daban cabida a todo y a la vez a nada. El coexistir nos obliga a entender que somos múltiples actores y que tenemos que coexistir de alguna manera, sea a nivel territorial, sea a nivel de espacio público, de piezas arquitectónicas, y esa es la base de muchas cosas. Ahora, el tema de la coexistencia tiene que ver mucho con la gobernanza, tiene que ver mucho con lo que hablábamos políticamente ingobernable, en muchos casos, y quién es el que articula la interacción. Eso es clave, y yo creo que en eso también nos ha faltado mucha cultura al respecto. Súper sí. Hay harto trabajo por hacer, ojalá que está interesante esto, cómo lo vamos construyendo y Sí. esto no tiene fin. Ojalá lleguemos a algún día a habitar la ciudad de los patos, ¿cierto? Lleguemos a puerto. A Puerto. Cintia, ¿quieres acotar algo para terminar? Yo creo que el clásico es como incentivar a las nuevas generaciones, no solo de arquitectos, porque la mayoría del tiempo yo creo que y principalmente en este diálogo he hablado más como ciudadana que como arquitecta, y creo que es incentivar a todos los jóvenes profesionales de distintas áreas que no se olviden precisamente de que también son ciudadanos. Entonces, una vez que nosotros bajamos al lugar, desde nuestra mente, nuestro diseño, podemos coexistir y entender que no debiese predominar nada por sobre nada, que debiésemos conciliar un equilibrio desde el medio ambiente, desde la ética, desde lo intercultural. Entonces, apuntar a ese futuro en coexistencia. Vale, genial. Yo quería acotar una última reflexión desde mi parte. Hay hartas cosas que no se nos quedan en la conversación con Cintia. Uno, ella ha tenido todos los elementos de coexistencia desde su crianza en un mundo rural, en un mundo campesino, como dice ella, una mujer campesina, que uno no pudiese imaginarse que después va a ser arquitecta, y no solo arquitecta, una mujer destacada en todos los ámbitos académicos y profesionales. Se puede, y más aún siendo ella mamá, que tiene toda esta dinámica de ser mamá. O sea, tiene todos los elementos para dificultarle su proceso académico, su proceso profesional, y aquí está, con varios premios y varios mensajes que entregarnos. Lo segundo tiene que ver con la cultura mapuche. La importancia de la arquitectura mapuche es respetar el territorio, respetar la cultura y hacernos cargo como arquitectos de esta temática. No podemos negarla. Es parte, especialmente de la Araucanía y en todo Chile en general. Es un continuo de culturas ancestrales. Hay varios temas, el tema del espacio público, que lo vamos a seguir tocando con distintos actores, pero me voy a quedar con la frase de Cintia, se la voy a pedir prestada: equiparar realidades. Vale. Bueno, gracias A por la ustedes. invitación. Yo te voy a dar las llaves de la ciudad de los patos, tienes que apretarla ahí, ahí tiene alarma, ¿Se mira. activa? Sí. Ahí. Acabo de llegar. Más de distancia. Gracias, Cintia. A ustedes, muchas gracias. Pato, igual. Gracias a todos, amigos.